Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les enseñaremos a realizar lo que estamos viendo en pantalla. Cómo lograr que un display nos muestre el valor que se introduce a través de un teclado matricial. Para ello haremos uso de una tarjeta FPGA Cyclone 4, un teclado matricial o keypad 4x4, un protoboard para apoyarnos con las conexiones del teclado, 4 resistencias de 1 kilo y finalmente algunos jumpers. Para este video vamos a usar una librería desarrollada por los chicos de Intesc. Les dejaré el link original de descarga en la descripción. Y es que ellos ya nos han ahorrado la mayor parte del trabajo, pues han desarrollado una librería que hace la lectura de la tecla presionada, contando también con eliminación del posible efecto de rebote, y nos arroja datos que nos dirán tanto si una tecla es presionada como cuál tecla fue exactamente. A nosotros lo único que nos resta es saber tomar e interpretar esos datos para lograr nuestro objetivo en particular, que en este caso, como ya lo dije, será desplegar los números en nuestro display. Bueno, sin más que decir, vamos a ver la programación en el software Quartus y posteriormente el circuito implementado en físico. Así que comencemos. Muy bien, ya nos encontramos aquí en el software Quartus 2. Lo primero que vamos a hacer será crear un archivo nuevo. Nos va a pedir que le ingresemos un nombre y la dirección en la que va a estar guardado nuestro archivo. Enseguida nos va a decir que especifiquemos la tarjeta FPGA que nosotros estamos ocupando y otras configuraciones extras. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que hay que hacer es darle en esta parte de acá para crear un nuevo archivo y le van a dar aquí en archivo VHDL, le dan OK y en ese momento ustedes se van a encontrar en esta parte como yo estoy. Es muy importante que la librería que les mencionamos en un inicio y que van a descargar del link en la descripción del video, la descompriman justamente en la carpeta donde ustedes guardaron este archivo. Tienen que estar la librería y este archivo en la misma carpeta. Una vez que ustedes están seguros de eso, se van aquí en esta pestaña de archivos y ustedes van a tener únicamente aquí el archivo VHDL que acaban de crear. Para que les aparezca aquí la carpeta, la librería del teclado matricial, en esta parte de files le dan en agregar o remover archivos. Y si ustedes tienen la librería guardada en el mismo sitio donde crearon este archivo VHDL, le van a dar simplemente aquí en agregar todo y enseguida les tiene que aparecer. Después le dan en OK y ya tendrían que tener estos dos archivos aquí. Bueno, una vez que ya hemos hecho eso, entonces vamos a comenzar con la programación VHDL. Lo primero que haremos será ingresar la librería IEEE. Enseguida vamos a ingresar esta parte de la librería que nos va a ayudar a trabajar con valores lógicos de un bit 1 y 0, valores lógicos de vectores y operadores booleanos, que es lo único que nosotros vamos a ocupar para esta programación. Muy bien, enseguida lo que tenemos que hacer es definir la entidad. Recordemos que en esta parte van a ir declaradas todas las entradas y salidas físicas que nosotros vayamos a tener en nuestro programa. Vamos a cerrar la entidad. Recuerden que el nombre de la entidad tiene que ser el mismo nombre que ustedes le dieron a su programa, a su archivo. En este caso yo le di el nombre de teclado. Por eso mismo mi entidad también tiene este nombre. Muy bien, y ahora entre estos dos paréntesis en el port vamos a ingresar, como ya dije, nuestras salidas y entradas físicas. Nosotros recomendamos que siempre le asignen un nombre a la entrada o salida que tenga que ver con la acción o el proceso para el cual se va a ocupar o va a realizar.
Esto únicamente para que puedan identificarlas más fácil en su programación. No es verdaderamente necesario, ustedes pueden darle el nombre que quieran, pero es un consejo. Bueno, por ejemplo, en este caso, nosotros le vamos a dar a la primera entrada el nombre de reloj. Esta entrada es la que va a recibir nuestro reloj de nuestra FPGA, que recordemos que tiene una frecuencia de 50 MHz. Entonces por eso le damos este nombre. Como ya dijimos, va a ser una entrada. Va a ser una entrada de un bit. Enseguida, para el manejo del teclado matricial tenemos que ocupar un vector de salida y un vector de entrada. Al vector de entrada le vamos a dar el nombre de call. Este es porque va a recibir o va a tener conectados los pines correspondientes a las columnas del teclado matricial. Como ya dijimos, también es entrada, pero este no va a ser solamente de un bit. Este va a ser de tipo vector. Y las columnas de nuestro teclado matricial son 4. Es decir, entonces que va a ser de 0 a 3. Enseguida vamos a ingresar la salida para el teclado matricial. Esta va a recibir los pines correspondientes a las filas del teclado. Por lo tanto es salida. Igualmente va a ser de tipo vector. Igualmente de 3 a 0. Enseguida vamos a definir un pin para nuestro display. Recordemos que los displays de nuestra FPGA tienen un pin específico que nos va a permitir encenderlo o apagarlo. En este caso va a ser esta salida definida como display. Y solamente va a ser una salida de un bit. Y por último vamos a definir la salida que va a encender o a apagar los segmentos de nuestro display. En este caso le damos el nombre de segmentos. Va a ser una salida de tipo vector. Y recordemos que nuestro display tiene 7 segmentos, pero son 8 contando el pequeño punto de la parte de abajo. Así que tiene que ser un vector de una longitud de 8 bits. Por lo tanto va a ser de 7 a 0. En este último ya no se le pone punto y coma. Bueno, y ahora sí ya tenemos definida completa la entidad con todas nuestras entradas y salidas físicas. Enseguida vamos a ingresar la arquitectura. Aquí le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Yo le voy a dar simplemente el nombre de teclado matricial de la entidad. Aquí tiene que ser nuevamente el nombre de nuestra entidad, de nuestro archivo. Y en esta parte vamos a terminar de una vez la arquitectura. Bueno, ahora enseguida lo que vamos a hacer va a ser ingresar el componente que es nuestra librería del teclado matricial que descargamos. Entonces vamos a ingresar el componente, component. Vamos a poner el nombre de la librería, lo podemos leer aquí. Y vamos a terminar de igual manera aquí el componente. Vamos a copiar el nombre. Y dentro de esto vamos a definir las entradas y las salidas de nuestro componente, las que vamos a ocupar. Para esto únicamente vamos a irnos, le damos doble clic aquí en nuestra librería y nos va a abrir como tal el programa. Como ya dijimos, es una librería desarrollada por los chicos de Intesc. Y lo único que vamos a hacer aquí va a ser copiar esta parte desde el generic
hasta el término del port. Nos regresamos a nuestro programa y le damos control V. Muy bien, entonces aquí ya estamos definiendo todas las entradas y salidas que nosotros y datos que nosotros vamos a ocupar de nuestro componente, que es la librería del teclado matricial. Como podemos ver, aquí los chicos de Intesc ya hicieron el favor de poner una pequeña descripción acerca de cuál es el trabajo que hace cada una de estas entradas y salidas. Por ejemplo, aquí también ya definieron con un tipo de dato entero lo que es la frecuencia de la tarjeta Cyclone FPGA, que como ya dije en un inicio es de 50 MHz. Ahora, una vez hecho esto, ya hemos terminado de definir nuestro componente y enseguida lo que sigue es ingresar unas señales que nosotros vamos a ocupar durante nuestro programa. Así que vamos a ingresar la primera señal, que le vamos a dar el nombre de botón press, y esta va a ser una señal de tipo vector. Y va a ser un vector de 4 bits. A este es muy importante que le asignemos valores de inicio de 0 en todos. Para eso es esta instrucción. Con esto nosotros estamos poniendo todos los bits de este vector en 0. Podemos hacerlo de esta manera o de una manera que ahorita les voy a enseñar también. Las dos serían para lo mismo. Vamos a ingresar otra señal. Va a tener el nombre de int. Y esta va a ser únicamente una señal de un bit. Y le daremos un valor de inicio de 0 también. Por último, vamos a ingresar una señal de tipo vector. Esta señal es la que va a llevar en sí durante la programación los cambios hacia los segmentos de nuestro display. Y únicamente al final vamos a igualar esta señal con esta salida. Bueno, entonces como ya dijimos que va a ser de los segmentos, tiene que ser una señal del mismo tipo, de la misma longitud. Un vector de 7 a 0. Y de igual manera, este valor de inicio que le vamos a dar, aquí va a depender de lo que ustedes quieran que muestre su display en un inicio del programa. O sea, al momento de cargar el programa, ¿qué es lo que quieren que muestre su display? En este caso, yo quiero que todos mis segmentos de mi display estén encendidos al iniciar el programa. O sea, sin haber presionado ninguna tecla, todos mis segmentos van a estar encendidos. Y entonces, ¿cómo hago esto? Le voy a asignar puros ceros a todos mis bits de nuestro vector. ¿Y esto por qué? Porque en el display de mi FPGA, al momento de que el pin del segmento recibe un 0 lógico, el segmento se enciende. Si recibe un 1 lógico, este se apaga. Por eso, al yo mandar todos los ceros a los segmentos del display, todos van a estar encendidos en ese momento. Esto es muy importante que ustedes sepan cuál es su tipo de display que están manejando, es decir, si encienden con 0 lógico o con 1 lógico. Muy bien, ahora vamos a iniciar con el begin. Enseguida lo que vamos a hacer va a ser mapear nuestro componente, es decir, que vamos a hacer la relación de las entradas, salidas y las señales de nuestro programa con las entradas y salidas de nuestro componente.
Para esto le vamos a agregar una etiqueta, le vamos a poner librería. Vamos a ingresar el nombre. Vamos a ingresar un generic map. Donde le asignaremos el valor de los 50 MHz a la constante de la frecuencia del reloj. Enseguida haremos el port map. Muy bien, ¿cómo vamos a escribir este port map? Recordemos que dije que esta va a ser la relación que se le va a dar entre las entradas, salidas y señales de nuestro programa con nuestro componente. Al yo mapear de esta manera nuestra librería, estoy diciendo que mi entrada de reloj va a ir, digamos, conectada a esta primera entrada de nuestro componente. Es decir, lo que se reciba aquí se va a ir directamente a esta entrada y va a ser todo el proceso interno en el componente. Aquí, como podemos ver, dice que es el reloj de la FPGA, entonces por eso yo le asigno este nombre de reloj, que aquí igualmente va a entrar mi reloj, mi frecuencia de la FPGA. Entonces el siguiente que yo le voy a dar es la entrada de las columnas. ¿Por qué? Porque este es la misma entrada que tiene aquí en el componente. Recordemos que esto como va en orden. Es decir, la primera que yo le asigno aquí se va a ir a la primera de aquí, la segunda de aquí se va a ir a la segunda, la tercera de aquí se va a ir a la tercera. Entonces, por ende, yo también aquí le he asignado a mi entrada, mi salida con el nombre de filas para esta de acá. Ahora, esta señal de botón press, entonces va a ser lo mismo que esta. Y esta señal de IND va a ser lo mismo que esta de acá. De esa manera es como ustedes tienen que mapear su programa. Muy bien, una vez hecho esto, nos vamos a ingresar a un proceso. Le vamos a dar una etiqueta de nombre proceso teclado. Y vamos a ingresar la lista de sensibilidad. Entre estos dos paréntesis, ustedes tienen que ingresar todas las señales o variables que se van a ver involucradas en este proceso. Únicamente tendríamos que ingresar, o únicamente se pide como mínimo el ingreso de las variables que van a ser leídas, pero yo ocupo, o yo me gusta siempre ingresar todas las variables de lectura y de escritura. Esto para evitar cualquier problema de lógica en mi programa. Entonces aquí va a participar la variable de reloj, la variable IND, la de botón press y la de los segmentos. Bueno, una vez hecho esto, entonces primero vamos a terminar el proceso antes de que se nos olvide. Y ahora sí, en medio de esto, ¿qué vamos a ingresar? Vamos a ingresar una condicional de tipo if. Vamos a cerrar el if. ¿Qué es lo que nos dice esta condición? Esta instrucción
se va a cumplir o este if se va a ejecutar cuando se reciba una señal en alto de nuestra señal dentro de los paréntesis. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra señal que nos va a controlar eso? Nuestro reloj de la FPGA, los 50 MHz. Muy bien, entonces dentro de este if vamos a ingresar otro if. ¿Cuál va a ser? Que si nuestra variable ind es igual a 1 y además nuestra variable de botón press es igual a, en este caso nosotros podemos ingresar, como sabemos este es un vector, aquí lo estamos viendo, entonces podemos ingresar nuestros datos definiendo todos los bits del vector, por ejemplo de esta manera, o los podemos ingresar también de manera hexadecimal. Esto se hace poniendo una X y entre el paréntesis, entre comillas, perdón, el valor hexadecimal que nosotros queremos leer o estamos representando. Muy bien, entonces si se cumplen esas dos condiciones, yo quiero que mi variable o mi señal de sec tome el siguiente valor. Y si no, ok, ahora voy a explicar esto porque ya de aquí en adelante sigo una lista que simplemente repite esto. En primera, ¿qué es esta variable? ¿O qué es esta señal? Esta señal lo que nos va a decir es si una tecla fue presionada. Esto es ya un dato que nos manda la librería que hemos ingresado. Cuando se presiona una tecla, cualquiera que sea, entonces nos manda una señal que le advierte al programa que una tecla fue presionada. Y es cuando nuestra variable de ind se va a poner en 1. Pero aparte de que el programa necesite saber que una tecla fue presionada, necesita saber qué tecla fue presionada en sí. Y para eso, o ese es el dato que lleva esta señal de botón press. En este caso, esta señal del 0 en hexadecimal corresponde a que se ha presionado la tecla 0 de nuestro teclado matricial. Y es por eso que al cumplirse estas dos condiciones, yo quiero que en mi display se muestre el número 0. Y eso lo vamos a hacer asignando a esta variable entonces estos datos. La manera en la que yo voy a conectar mi display, y aquí de derecha a izquierda van a comenzar los bits del segmento A, del segmento B, del segmento C, del segmento D, del segmento E y del segmento F y del segmento G por último. Y este último de acá va a ser el bit del punto, que se usa como punto decimal en los displays. Entonces, como ya les dije, mis segmentos de mi display encienden con 0 lógico, por lo tanto es por eso que estos están en 0 y únicamente el segmento G y el punto están en 1, que están apagados. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Vamos a hacer la siguiente condición para el siguiente número, de que nuestra variable ind sea igual a 1. Y ahora aquí, ¿qué pasa si esta señal press es igual a 1 en hexadecimal? Entonces yo quiero que mi variable, que mi señal de segmento tome el siguiente valor. Y en esta parte de acá, así es como yo voy a escribir en mi display un 1. Así es como yo lo voy a mostrar, simplemente teniendo encendidos los segmentos B y los segmentos C y todo lo demás apagados. Bueno, y ahora de aquí en adelante simplemente tenemos que completar la tabla
para todos nuestros valores que nosotros vamos a mostrar en nuestros displays. Como sabemos, son valores para cada uno de las teclas de nuestro teclado matricial, por lo tanto tendremos que tener 16. Bueno, entonces la voy a completar y enseguida vamos a continuar. Muy bien, aquí ya he terminado la tabla. Ya es muy importante también que recuerden de cerrar el if aquí en esta parte de acá. Este primer end if es para este if de acá, y como tenemos un if anidado, entonces tenemos que poner este de acá. Es muy importante que no pierdan esos detalles. Y una vez terminando los 16 valores posibles, entonces tenemos que poner un else. ¿Qué va a pasar si no se cumple ninguno de estos? Es muy importante que no se olviden de poner este último de acá. Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, que en pocas palabras sería cuando no se esté presionando ningún botón, es decir, cuando ind valga 0, entonces nuestra variable de seg va a tomar el valor que tenga en ese momento. Es decir, va a seguir con ese valor constante, se va a ir repitiendo tomando su mismo valor que ya tiene. Esto es para que cuando no estemos presionando una tecla se siga mostrando este último valor que fue presionado. Bueno, entonces aquí ya acabamos este proceso. Ahora simplemente vamos a darle los valores a las salidas. En este caso, nuestra salida denominada display. Le vamos a asignar el valor de 0. Esto porque recuerden que display aquí va a ser nuestra salida que nos va a encender nuestro display en nuestra FPGA, y este enciende con un 0. Le damos este valor constante. ¿Por qué? Porque queremos que siempre se mantenga encendido, en ningún momento lo vamos a apagar. Y por último, a nuestras salidas denominadas segmentos le vamos a ingresar el valor que tenga esta variable, esta que va a ir tomando el valor dependiendo de lo que se presione en el teclado matricial. Y una vez que hemos hecho esto, ya hemos terminado con el programa. Ahora sí vamos a compilarlo. Ok, aquí nos ha mandado unos errores en la programación. Aquí tenemos una instrucción incompleta. Tenemos que definir que se ha terminado el componente. Además, aquí tenemos un error en el nombre de nuestro componente. La arquitectura tiene un nombre distinto en la programación, así que vamos a cambiárselo. Lo vamos a ver ingresando a él. Y como pueden ver, aquí es su entidad que tiene este nombre. Así que vamos a copiarlo. Nos vamos a nuestro programa y vamos a cambiarlo, porque si no, no nos va a reconocer y nos va a seguir arrojando errores en la programación. También aquí en el que definimos y mapeamos el programa. Muy bien, eso es todo. Vamos a compilarlo nuevamente. Y como podemos ver, ahora sí compila sin errores. Una vez que hemos hecho esto, es momento de pinear nuestro programa a nuestra FPGA. Por lo tanto, nos vamos a esta parte. Como pueden ver, aquí yo ya tengo definidas todos los pines que van a corresponder a mis entradas y salidas que yo declaré en mi entidad. Aquí ya a ustedes les toca, de acuerdo al datasheet de su tarjeta FPGA, ingresar la locación de los pines. En este caso, para la mía, yo ocupé estos. Para las columnas de mi teclado matricial, ocupé este que ya está definido para el display que tiene integrado mi tarjeta Cyclone. Estos pines para mis filas. Este pin igualmente de mi reloj, que es un pin que ya viene definido
en mi tarjeta Cyclone. Toda esta información la saqué del datasheet. Entonces aquí en esta parte a ustedes ya les va a tocar eh, ver esta información en su datasheet para poder pinear de manera correcta. Una vez que ustedes ya hayan hecho esto de pinear su programa, tienen que compilar nuevamente para que se guarde esta configuración de las relaciones de los pines con sus entradas y salidas de su programa. Una vez que haya compilado de nuevo nuevamente sin errores, entonces ahora sí es momento de subir la programación. Así que vamos a subir la programación al FPGA y verlo en el circuito en físico. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra tarjeta Cyclone 4. Tenemos nuestro teclado matricial con las conexiones que les mostramos hace un momento. Tenemos aquí nuestro protoboard con el cual nos estamos apoyando, con la alimentación que nos proporciona la misma tarjeta Cyclone y con nuestras resistencias de 1 kilo ohm. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser encender la FPGA. En estos momentos ya se encuentra encendida. Y ahora vamos a ir aquí al programa. Es importante decir que cuando estaba haciendo las pruebas finales me di cuenta que me había saltado esta línea. O sea, al momento de hacer la tabla, después del 1 me salté al 3. Entonces si ustedes me estaban siguiendo exactamente como lo que yo estaba mostrando, simplemente es cuestión de agregar esta línea aquí entre el 1 y el 3. Compilar y bueno, es toda la modificación que se le hizo. Entonces ahora le vamos a dar clic en este botón para programar. Vamos a seleccionar el bloque y le damos en Start. Muy bien, y como podemos ver, como ya había dicho, nuestro programa va a empezar con todos los segmentos del display encendidos antes de que yo presione cualquier tecla. Entonces se cumple esta condición que le habíamos dado. Entonces en el momento en que yo empiece a presionar cualquier tecla, esta se va a mostrar en el display y se va a quedar ahí. Por ejemplo, las letras. Y como podemos ver, el programa cumple su funcionamiento. Trabaja correctamente. Bueno, esto es todo por ahora. Esperamos les haya gustado este programa. Si les gustó, no olviden dejar un like en el video y suscribirse al canal, que muy pronto estaremos subiendo más contenido como este. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en la próxima.